Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, sinceramente, ha conquistado muchos corazones y nos ha dejado a todos con una sonrisa en los labios. Vamos a desentrañar el secreto detrás de Afra y Mert, esa pareja que, sin darnos cuenta, se ha colado en nuestras pantallas y en nuestros sentimientos. Prepárense para un viaje lleno de ternura, momentos divertidos y, por supuesto, ese toque de magia que solo ellos saben crear. Si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botón rojo de suscribirse ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras y secretos desvelados. Ahora, ¿de qué secreto vamos a hablar? Pues del que ha cautivado a tantas personas, el que hace que sus publicaciones se vuelvan virales y que sus seguidores siempre esperen con ansias el próximo capítulo de su historia. Hablamos de esa conexión especial que irradian Afra y Mert, esa chispa que parece nacer de una genuina complicidad. ¿Cómo lo logran? Es solo el carisma natural. ¿Hay algo más detrás de esas miradas cómplices y esas risas compartidas? Pues bien, el secreto de Afra y Mert no es un truco de magia, ni una fórmula secreta escrita en piedra. Es en realidad la suma de varios ingredientes que, combinados magistralmente, crean esa química tan palpable. Uno de los pilares fundamentales de su éxito reside en su autenticidad. En un mundo donde a menudo nos esforzamos por proyectar una imagen perfecta, Afra y Mert se muestran tal como son, con sus virtudes y sí, también con sus pequeñas imperfecciones. Y eso, amigos míos, es increíblemente refrescante. Comparten sus momentos cotidianos, sus alegrías, sus desafíos, y lo hacen con una honestidad que resuena profundamente en quienes los observan. No se trata de una actuación, sino de una ventana abierta a su vida real, un espejo donde muchos podemos vernos reflejados. Esa transparencia genera una conexión emocional muy fuerte, haciendo que el público sienta que los conoce de verdad, como si fueran amigos cercanos. Otro aspecto crucial es su sentido del humor. Afra y Mert tienen esa habilidad innata para hacer reír. Sus bromas, sus travesuras, la forma en que se toman las cosas con ligereza, todo contribuye a crear un ambiente de diversión y alegría. No se trata de un humor forzado o artificial, sino de un humor que surge de forma natural de su interacción. Son capaces de reírse de sí mismos, de las situaciones cotidianas, e incluso de los pequeños malentendidos que puedan surgir. Esta capacidad de encontrar el lado cómico de la vida es contagiosa y hace que verlos sea una experiencia realmente placentera. ¿Quién no ha sonreído al verlos interactuar, verdad? Además de la autenticidad y el humor, la admiración mutua es palpable. Se nota en la forma en que se miran, en cómo se apoyan, en cómo celebran los logros del otro. No hay rastro de envidia o competencia, solo un profundo respeto y una admiración genuina por las cualidades de cada uno. Afra parece admirar la tenacidad y la visión de Mert, mientras que Mert se derrite ante la dulzura y la creatividad de Afra. Esta admiración mutua crea un círculo virtuoso de positividad que irradia hacia afuera. Ver a una pareja que se valora y se respeta tanto es inspirador, y creo que esa es una de las razones por las que tantas personas se identifican con ellos y desean replicar esa dinámica en sus propias vidas. La comunicación es otro ingrediente clave. Aunque no los vemos en conversaciones profundas todo el tiempo, se intuye que tienen una comunicación abierta y honesta. Se escuchan, se entienden y parecen saber cómo navegar por las aguas, a veces turbulentas, de cualquier relación. Es esa facilidad para resolver pequeños desacuerdos, para apoyarse en los momentos difíciles y para celebrar juntos los éxitos, lo que les permite mantener esa conexión fuerte y duradera. No se trata de que todo sea perfecto, sino de la habilidad para construir puentes y fortalecer lazos. Y no podemos olvidar la química visual. Afra y Mert tienen una presencia escénica magnética. Ya sea en una foto, en un vídeo corto o en una producción más elaborada, la cámara parece amarlos. La forma en que interactúan, las miradas que comparten, la energía que desprenden juntos, todo contribuye a crear imágenes y vídeos que son visualmente atractivos y emocionalmente resonantes. Esa chispa es algo que no se puede fingir, es algo que se tiene o no se tiene y ellos, definitivamente, la tienen en abundancia. Pero el secreto de Afra y Mert va un poco más allá de lo evidente. Creo que hay un componente de ilusión, de crear un pequeño universo donde la felicidad parece al alcance de la mano. En un mundo a menudo caótico, ellos ofrecen un refugio de positividad y amor. Son un recordatorio de que las relaciones pueden ser bellas, divertidas y llenas de momentos entrañables.
No es que no enfrenten problemas, es que la forma en que los presentan, o la forma en que eligen mostrar su vida, está filtrada a través de una lente de optimismo y gratitud. Piensen en cómo comparten sus viajes. No vemos los largos vuelos, las colas interminables, los contratiempos del viaje. Vemos las postales perfectas, los atardeceres impresionantes, las sonrisas genuinas en lugares exóticos. No es que estén engañando a nadie, es que están eligiendo enfocar la atención en lo que les hace felices, y eso es exactamente lo que el público quiere ver. Quieren ser transportados a ese mundo idealizado, aunque sea por un momento, y Afra y Mert les ofrecen esa oportunidad. Además, su capacidad para adaptarse a las diferentes plataformas y formatos es admirable. Ya sea una foto encantadora en Instagram, un vídeo divertido en TikTok, o una publicación más elaborada en YouTube, saben cómo conectar con su audiencia en cada espacio. Entienden las tendencias, saben qué tipo de contenido funciona mejor en cada red social, y lo hacen sin perder su esencia. Esta versatilidad les permite llegar a un público más amplio y mantener a sus seguidores comprometidos. Y volviendo al título, el secreto que conquistó corazones. ¿Cuál es realmente ese secreto? Si tuviera que resumirlo, diría que es la autenticidad sin filtros, el humor contagioso, la admiración mutua, la comunicación efectiva, la química innegable y la creación de un espacio de positividad y belleza. Es la capacidad de ser vulnerables y fuertes al mismo tiempo, de ser divertidos y serios cuando la situación lo requiere, de ser reales en un mundo que a veces parece vivir de apariencias. Es, en definitiva, la habilidad de crear una conexión emocional profunda y duradera con su audiencia, haciéndolos sentir parte de su historia. Sus seguidores no solo admiran su estilo o sus aventuras, sino que se inspiran en su relación. Muchos buscan replicar esa forma de comunicarse, de apoyarse, de celebrar la vida juntos. Afra y Mert se han convertido en un modelo a seguir, un referente de cómo debería ser una relación sana, divertida y llena de amor. Y eso en sí mismo es un gran logro, ¿no creen? Podríamos hablar durante horas de cada detalle que hace a Afra y Mert tan especiales, de cada gesto que derrite a sus seguidores, de cada broma que nos saca una carcajada. Pero creo que lo más importante es entender que su secreto no es un truco, sino la suma de cualidades humanas muy valiosas, potenciadas por la magia de las redes sociales. Son un recordatorio de que la belleza, el amor y la felicidad se encuentran en las cosas simples, en la autenticidad, en la conexión genuina con otra persona y con el mundo que nos rodea. Para concluir, hemos explorado los pilares que sostienen la popularidad y el encanto de Afra y Mert. Hemos visto cómo su autenticidad, su sentido del humor, su admiración mutua, su comunicación y su química visual se entrelazan para crear esa conexión tan especial que ha conquistado tantos corazones. No se trata de una fórmula mágica, sino de la manifestación de valores humanos genuinos en un formato que resuena con millones de personas. Son un soplo de aire fresco, un oasis de positividad en el mundo digital. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por el secreto de Afra y Mert. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más les gusta de Afra y Mert? ¿Hay algún momento en particular que les haya cautivado? Déjenmelo saber en la sección de comentarios de abajo. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a crear contenido que realmente les interese. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también descubran el secreto que ha conquistado corazones. Y si aún no lo han hecho, recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta luego.